Está usted viendo el programa de María Visión de Sabiduría, Ciencia y Fe. Soy el Padre Santiago, ustedes ya me conocen, y hemos venido tocando una serie de temas sobre cómo ha evolucionado el pensamiento crítico sobre nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto a lo largo de la historia las diversas posturas que ha habido y sobre todo nos hemos detenido en finales del siglo XIX y principios y mediados del XX, porque un juicio crítico llegó incluso hasta negar la existencia histórica de Jesucristo. Otros, basándose en el racionalismo que niega todo hecho asombroso, todo hecho que no puede explicar según ellos, la razón o la química o la matemática o la empiria, como quieran ustedes llamarlo, entonces decidían que todo lo sobrenatural que había en los evangelios había que quitarlo para afuera. Pero la figura de Jesucristo es tan sumamente fuerte, está tan impresa en la mentalidad de los hombres, los hechos históricos son tan claros, que efectivamente una persona normal que no se cierra a la realidad acaba encontrándose con la figura maravillosa, histórica, única, irrepetible totalmente en la historia, que es el hecho de que la segunda persona de la Santísima Trinidad se ha encarnado para revelarnos el misterio de la Santísima Trinidad y junto con él el misterio del hombre entero. Hoy vamos a hablar, antes de empezar a comentar la divinidad de Jesucristo, quisiera comentar un poquito una película que ustedes han visto que provocó pues muchas discusiones, incluso si mal no recuerdo, el jefe de los judíos en Jerusalén pues pidió a Juan Pablo II que condenara el fin de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, un famoso autor católico, aunque sus hechos no siempre lo consignan de esa manera, pero que por lo menos tuvo la valentía y el valor de hacer una película muy seria, muy bien hecha, muy bien representada y que realmente los que la han visto y los que estuvieron en la presentación, al terminar la película no sabían qué hacer. Alguien empezó a aplaudir, pero se dio cuenta que el asunto era demasiado serio para aplaudir y se quedó callado. Y los gestos de las personas fueron muy significativos, porque efectivamente era tan real los sufrimientos de Jesucristo y la culpabilidad nuestra en parte de esos sufrimientos, que hizo que esa película fuera muy discutida. Incluso muchos, sin haberla visto, ya de antemano la condenaron. Por ejemplo, hubo judíos que la condenaron de antemano. Hubo judíos americanos que pidieron a las diversas manifestaciones de judíos que hay en Estados Unidos que por favor vieran la película y luego que hablaran, porque no se puede hablar de una cosa si no se ve. Hoy somos muy maniáticos, inmediatamente sin saber de qué se trata empezamos a criticar. Por ejemplo, sabemos cómo los que manejan ciertos niveles de comunicación por parte de los musulmanes, apenas dice el Papa una cosa, antes de que se la hayan traducido y la hayan leído, ya empiezan a protestar, porque no se han enterado de aquello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los cristianos es abrir los ojos, para luego abrir la inteligencia y para luego aceptar la realidad, que en eso consiste fundamentalmente el conocimiento. Hoy nos tropezamos con una serie de problemas que es muy importante comentar. Por ejemplo, leyendo a un filósofo alemán que probablemente sea hoy, en estos momentos, el filósofo católico más conocido, por lo menos ambientalmente, me refiero no solamente en Alemania, él es de origen, no es exactamente alemán, pero en fin, es de origen judío, convertido al catolicismo con su mujer, Spaemann me refiero a él, y este hombre ha escrito mucho sobre la mentalidad moderna, y hablando precisamente de qué es lo que nos pasa hoy en Europa y en el mundo occidental, comenta algo que es difícil de entender. Bueno, no es difícil de entender, hay que aceptarlo porque es la realidad. El primer mandato que una persona debe tener es abrir los ojos para ver si esas convicciones, es decir, está convencido y por qué está convencido de aquello que está oyendo o de aquello que le están diciendo. Ese es el problema, porque resulta que hoy parece que en cuanto uno tiene firmeza en algo, cuando uno está convencido de algo, pues ya está mal.
porque ya no hay convicciones. Ahora se provoca que haya convecciones, que la gente se ponga de acuerdo, pero que nadie tiene la verdad por una razón muy sencilla, porque la verdad, según estos señores, no existe. Por lo tanto, todo aquel que tiene una verdad está ya mal y no puede meterse en sociedad porque está promoviendo una verdad que es suya, pero que según nosotros es su verdad, pero que no es la verdad, porque la verdad, según algunos, no existe. Las convicciones son peligrosas y se presentan como sinónimo de fanatismo. Si yo digo que soy católico, hay quien me dice eres un fanático. ¿Por qué? Pues porque crees. Es que no se puede creer, no, porque las creencias son opiniones individuales, no las puedes dar como válidas para los demás. ¿Pero por qué? Porque si el pan es pan, no voy a decir que es pan. ¿Y por qué si el agua es agua, no voy a decir que es agua? Porque entonces estás poniendo en contra de los pobrecitos que no saben lo que es el pan y que no saben lo que es el agua. Pues que se enteren, en definitiva. Pero no porque sean unos estúpidos que no saben distinguir el pan del vino y el vino del agua, yo voy a decir que no es vino, o voy a decir que no es pan, o voy a decir que no es agua. Eso sería absurdo. Eso es lo que pretende el mundo moderno. No tengas convicciones, porque entonces no nos ponemos de acuerdo. Y se convencen con las mayores, vea el lobby, la ideología de género. No hay cosa más estúpida que la ideología de género. Meten en la cárcel a un señor que ataque la ideología de género y me digan que soy un fanático. No soy un fanático. Soy un señor que sabe que un niño es un niño y una niña es una niña. Y que la homosexualidad se cura. Como la droga. O como el alcohol. O como el tabaco. Pero hay que tener, ya sabes el qué, para proponérselo y quitárselo. Ese es el problema. Que hoy somos medio humanos. Somos medio animalitos, porque rechazamos la verdad. Bueno, no me quiero salir del tema. El tema es que aquel que no cree en nada, liberado de la fe cristiana, que es la convicción más dañina para los modernos, porque se funda en la verdad revelada, en el Dios que históricamente ha existido, entonces eso no lo pueden tolerar, porque les da exactamente en la madre, como decimos en Guadalajara. Les da exactamente en su pobrecita cabecita de estúpidos que no saben pensar y no saben profundizar en nada. Y claro, tenemos una serie, también hoy desgraciadamente, una serie de católicos que pues han caído en el error. Hay un filósofo español, aunque vivió todo su tiempo en Estados Unidos, nunca dejó de ser español, es uno de los filósofos más conocidos en Estados Unidos, ya desde el siglo pasado. Nació en Ávila y se llama Santayana, en una familia muy buena, pero se separaron los padres, la madre se fue a vivir a Estados Unidos, se lo llevó para poderlo educar allí, y se educó muy bien, profesor en Harvard y todo esto, y Santayana decía que lo que estamos haciendo hoy, y eso ya se refería a tiempo, en su tiempo, es una eutanasia de las diferencias. Nos molestan las diferencias, cuando lógicamente todos somos individualmente diferentes, aunque tengamos la misma naturaleza. ¿Qué problema hay? Eutanasia de las diferencias, que son el verdadero patrimonio del creyente. Naturalmente que un católico es diferente de un hindú, y debe serlo también en su comportamiento. Y un protestante es diferente de un católico. Tenemos obligaciones diferentes. Y un judío no digamos. Ahora, como no queremos que haya diferencias, vamos a callarnos de todo lo que precisamente nos hace ser como hombres. Por eso voy a leerles unas palabras de Octavio Paz, que no me dejarán, a ver si las tengo por aquí, porque las había traído precisamente porque me llamó la atención cómo este escritor mexicano pues realmente llamaba a las cosas por su nombre, cosa que con frecuencia hace, y entonces decía que precisamente hoy los que dicen que no tienen creencias o se prohíben tener creencias, en el fondo lo que pasa es que no reconocen que son nihilistas. ¿Qué quiere decir Octavio Paz? Que son filósofos de la nada. ¿Tú en qué crees? En la nada. ¿Pero qué es la nada? La nada. ¿Y por qué crees en ella? Porque es la nada. Porque en lo que crees, si crees, ya estás mal. No puedes creer. Pero si el hombre está hecho para creer, si el 95% de las cosas que conocemos son por nuestras creencias, por favor, incluso en la ciencia. Bueno, pues hay personas que les molesta mucho esto. ¿Hay que ser tolerantes? Sí. Idiotas, no. Santo Tomás lo aclara muy bien en su Suma Teológica. Es propio del sabio legislador permitir las transgresiones menores para evitar las mayores.
Y continúa diciendo Santo Tomás, en el régimen humano la autoridad tolera con acierto algunos males para no impedir algunos bienes o para que no se incurran en peores males. O sea, la tolerancia no es decir que no existe la verdad, es que a veces tenemos que tolerar, por eso es tolerar una opinión que no es la mía, porque de no tolerarla el asunto sería mucho más catastrófico o haría un daño muchísimo mayor. Pero eso no quiere decir que no exista la verdad. Eso quiere decir que hay gentes que no la conocen, que es una cosa como muy diferente. Pero vamos un poquito al tema que me quería yo tocar el día de hoy, que es precisamente que tenemos que estar seguros de ciertas cosas. Y una de las cosas que nos enseña con toda seguridad el cristianismo es que Jesucristo murió en la cruz. Esto hay algunos que no lo pueden entender. ¿Cómo Dios puede morir en la cruz? Pues Dios, al asumir una naturaleza humana, como la naturaleza humana, la vida humana es alma y cuerpo y la muerte es la separación del alma del cuerpo, Dios, en su dimensión humana, sufrió la separación del cuerpo y del alma. Y por tanto, el cuerpo de Cristo estuvo muerto, como sabemos muy bien. Pero el tema no es tanto esto, el tema es, pero porque se ha discutido mucho con la pasión de Gibson, pero ¿quién mató a Cristo? En definitiva, ¿quiénes son los responsables de Cristo? Durante mucho tiempo los católicos hemos dicho, bueno, pues ya lo sabemos, los que causaron la muerte fueron los judíos. Entonces, los judíos son una raza maldita porque habían asesinado a el Creador y al Redentor, a nuestro Redentor. Creo que la cosa hay que matizarla un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver. Primero, ¿de quién partió la acusación? De los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, que casi todos eran fariseos en aquella época, que acusaban a Jesús ¿de qué? De blasfemo. ¿Por qué? Porque como les molestaba mucho su popularidad, le molestaba mucho que violara el sábado, decía que él estaba por encima del sábado, entonces buscaron, fíjese que he dicho, los príncipes de los sacerdotes, los escribas, casi todos fariseos. Era un grupo muy pequeño. Los que acusan al Señor no son todos los judíos. La mayoría ni se enteraron. Es la realidad. Pero estos señores buscaban la ocasión para juzgarle sin demasiada publicidad. Como arrastraba al pueblo, como todo el pueblo lo seguía, había que buscar la manera de mandarlo a volar porque se oponía a sus intereses y de manera que no se escandalizara demasiado el pueblo. ¿Quién fue el que detuvo o quiénes detuvieron al Señor? Judas, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Les facilitó las cosas al entregárselo a cambio, lo sabemos muy bien, de 30 monedas de plata. Fue el traidor quien condujo al huerto de los olivos, como sabemos muy bien, a los guardias del templo, a algunos escribas y una cohorte que era una especie de grupo de militares romanos, porque como sabemos, Judea estaba en manos de los romanos, que dejaban partes del gobierno, dejaban bastantes cosas a los judíos para que las hicieran ellos mientras no se insubordinaran. Claro está, ¿no? El acto material de la detención es, por lo tanto, imputable a algunos judíos y a algunos romanos, pero no a todos los judíos ni a todos los romanos. La élite religiosa de Palestina no quería actuar por libre, sino que pretendía implicar en la muerte de Jesús a la potencia ocupante. Y por eso, como había cierto escándalo, y en aquellas épocas siempre había peligros, un poquito de revolución, ya estaban experimentados, pues mandaron una cohorte de soldados, en definitiva, una cohorte que era una unidad de infantería, como sabemos, de los soldados romanos para prender a Jesús. ¿Quién lo juzgó? El Sanedrín, o Asamblea Suprema de los Judíos, con poderes judiciales que estaban consentidos por Roma. Roma dejaba un cierto gobierno a los judíos mientras no se insubordinaran, etcétera, 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 etcétera. Como no estaban autorizados a condenar a muerte, entonces estos grupitos judíos procuraron, de alguna manera, incluir a la autoridad romana. ¿Y para eso qué? Como a la autoridad romana no le interesaban los problemas estrictamente religiosos, eso es cosa vuestra,
como le dirá luego Pilatos. ¿Qué pasó? Que buscaron la autoridad del gobernador. ¿Para qué? Para no acusarle de que decía que era hijo de Dios. Eso lo acusaba el Sanedrín, los judíos, entre ellos. Pero ante el romano, dice, no, es que se hace hijo de Dios. Y si se hace hijo de Dios, va en contra del máximo poder del romano. Porque entonces se enfrenta a un rey contra otro rey. Se hace rey, se proclama rey de los judíos. Y entonces lo que hace es una polémica, la polémica. ¿Eran imparciales? Ya sabemos que no. Está claro que no. Varios de los miembros del Sanedrín pretendían acabar con Cristo por pura vergüenza, por pura, no vergüenza, por pura... O sea, no les gustaba la competencia para acabar pronto. Y además, no parece que eso fuera un hecho aislado. La corrupción reinaba entre los romanos y entre los judíos. Por ejemplo, no parece que fuera un hecho aislado, primero porque el mismo Talmud habla pestes de esta época. El Talmud es un libro que explica la historia de los judíos y cuando llega a esta época pone pintos y barridos de corruptos a Anás, Caifás y sus conflictos. Por tanto, no estoy diciendo nada que no lo digan las fuentes judías. Estoy diciendo, y lo que hubo fue la típica mordida a la mexicana. La típica mordida. 30 moneditas de plata. Y eso quien lo ofrece es nada menos que el señor que estaba al frente de todo, que era Caifás, manipulado por Anás. El señor Anás, que había visto anterior, y lo habían depuesto los romanos, el papito, a 5 de sus hijos, no solamente a Caifás, los fue, hacíamos supros sacerdotes. Era familia. Si eso no es nepotismo, pues que venga alguien y me lo diga. Eso es la historia judía. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que era un mundo corrupto como el de hoy. Tanto o más que el de hoy. El de hoy a mucha mayor escala, porque no tenían los bancos que tenemos ahora, ni los políticos que tenemos ahora, pero a su nivel muy corrompido. Este último, como acabo de comentar, Anás, se las había arreglado para que nombraran en el cargo a 5 de sus hijos. Caso evidente, como acabo de comentar, de nepotismo. ¿Hubo irregularidades en el proceso? Por supuesto que sí. Como sucede en los tantos procesos de ahora, como todo está manipulado, se manipulan las pruebas, se miente a ciencia y conciencia, nadie sabe dónde está la verdad. Lean los periódicos de hoy para ver cómo personas muy allegadas al gobierno, por no decir gobernantes, han tenido que denunciarlos en Estados Unidos para que nos enteremos aquí del nivel de lucidez, de claridad y de honradez de nuestros gobernantes. Está en el periódico de hoy. No estoy diciendo nada que no esté en la prensa. Es de escándalo. Y por supuesto, los demandan en Estados Unidos, aquí no. Aquí ya no sabemos dónde están. Y alguno ya es buscado por el mundo entero. Gobernador de una parte de México. ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Pero no pasamos del qué pena. Es la realidad. ¿Hubo irregularidades? Sí. Ejemplo. Uno de los criados del sumo sacerdote le pegó al detenido, cosa estrictamente prohibida entonces y ahora. Y algunos ensañaron con Jesucristo, como nos recuerda la Sagrada Escritura. Lo escupieron, lo abofetearon, cosa que no se podía hacer nunca en un juicio verdadero. Pero era un cuento, con el sentido de cuento que estoy hablando. Otras irregularidades, 2 testigos que declararon ante el Sanedrín se contradijeron. Si estaban contradicidos, no podía ser aceptado. Y sin embargo, nadie dijo nada. ¿Quién dictó la sentencia de muerte? El Sanedrín no podía, por eso tuvo que buscar el poder civil.
declaró a Cristo merecedor de muerte. ¿Por qué? Porque había dicho que era hijo de Dios. Yo lo digo todos los días. Y nadie me condena a muerte. Ahora ya no creen en Dios, tampoco creen en el Hijo de Dios, claro. Es la realidad. Pero técnicamente no se considera una fórmula judicial, ya que el Sanedrín no podía emitir sentencia, por eso lo remitieron a la autoridad romana. Fue esta la que finalmente, ya sabemos, a pesar de que la mujer pues dijo, por favor, no te metes con la gente justo, se dio cuenta que era justo, se dio cuenta, no sabía que era la verdad. ¿Dónde está la verdad? En el diálogo, es muy interesante el diálogo con Jesucristo. No cree en la verdad, fue muy buen romano, era un hombre práctico. A él le importaba el cargo, conservar el cargo. Intenta defenderlo. Dice que no encuentra en él culpa alguna. Pretendiendo salvarlo, lo golpea, lo azotan, lo deja medio muerto, sangrante, lo enseña. Y a pesar de todo, los del Sanedrín mueven a la poca población que había, o la que hubiera en aquel momento, y grita culpable, 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 muerte, muerte. Pues, hagan lo que quieran con él. Cobarde, hagan lo que quieran con él. Fue la autoridad romana, la que finalmente, movido por la autoridad del Sanedrín, condenó a muerte a Jesús. Incluso, para que quedara muy claro, puso rey de los judíos. Protestaron los judíos. Él ha dicho rey de los judíos. Rey de los judíos. Y así lo aseguró la leyenda que se clavó en la cruz. ¿Cabe entonces imputar la responsabilidad a Pilato? Sí y no. El gobernador era consciente de la inocencia de Jesús, pero para aplacar a sus acusadores optó por aplicarle la pena de la flagelación. El flagrum estaba constituido por una empeñadura con 2 o 3 tiras de cuero, de cuyos extremos colgaban algunos plomos, pedacitos de plomo o de hueso. Del análisis de la sábana santa, los expertos calculan que Jesús recibió no menos de 120 azotes, un suplicio que no todos los reos superaban. De ahí que Pilatos lo mostrase ensangrentado y reducido poco menos que a despojo humano, con la frase «Ecce homo». Ahí lo tenéis. Eso es el hombre, no sabe lo que estaba diciendo. Pero los acusadores insistieron: si no lo matas, te acusamos ante el César, porque se ha hecho rey en contra del César. No se hacía rey del César, por supuesto que no. ¿Qué responsabilidad tuvo la multitud que pidió la crucifixión? Pues eran los de siempre, los que van al fútbol a pegar a gritos, siempre movidos, perdónenme, yo también soy aficionado al fútbol, ¿no? Pero alguna vez que ¿a qué va la gente? Pues lo que no saben, pues aplaudir al que les parece. Era un número de personas poco elevado y además manipulado, como siempre. Y la fatídica frase que recoge San Mateo, caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, es lo que ha motivado que a lo largo de la historia muchos, a nuestros hijos, a todos los judíos, son culpables. Pues no, pobrecitos, un judío de ahora, pues, a lo mejor ni cree en la muerte de Cristo, ni lo sabe. La propia Iglesia es categórica al respecto. Lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos. Hubo unos judíos culpables, los del Sanedrín, los que apoyaron al Sanedrín, los que estuvieron ahí, esos sí son culpables. Pero los demás no. ¿Es el judío un pueblo deicida? No. En primer lugar, la inmensa mayoría del pueblo no se enteró. Claro que fue escandaloso el asunto, pero no saben lo que hacen. Alguien dirá eso. El mismo Jesús lo dice, no saben lo que hacen. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Y en segundo lugar, porque, esto es lo más importante, todos nosotros estábamos con Cristo en la cruz con nuestros pecados. El Señor cargó con los pecados de toda la humanidad que había venido ya, que estaba entonces y que vendría después. El antisemitismo que se vive hoy, hay que recordar que propiamente es muy moderno,
Simplemente Bismarck, en el siglo XIX, es el que ha tenido la culpa de lo que ha pasado en esto. Y los que han criticado la película, pues simplemente la han criticado porque no la han visto la mayoría de las veces, porque la película está muy bien hecha, está muy clara y deja bastante claro que todos nosotros hemos contribuido con nuestros pecados a la muerte de Cristo. Por tanto, yo, mea culpa, mea máxima culpa, porque soy culpable de la muerte del Señor. Sigan ustedes viendo Maravisión y continuaremos un poquito después.